Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para nosotros, Daniel, es buenos días y para los demás depende a la hora que nos vean, que nos escuchen. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en tiempo de cambios. Cambios grandes los tuyos en estos tiempos. Y Sí, te veo atrás con el panadero, el símbolo de la red latinoamericana de PNL. sí, 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 un símbolo muy significativo para mí siempre, eh, de esparcir las semillas. Lo siento como misión, ¿no? Veo un video que está bueno. Tengo un aire acondicionado rebelde que Se te no quiere prende. apagarse. Bueno, Parece ahí que sí, está. a ver si acepta. Te decía, me es muy significativo en dos direcciones. Una, en este símbolo, ¿no? Del esparcir. Veo un artículo y siento la necesidad de compartírselos a los amigos. Eh, y también es mi modelo energético, ¿no? Cuando trabajo sobre un centro, cuando trabajo esta cosa de la posibilidad de irradiar en toda la esfera, tanto de irradiar como recibir en toda la esfera, es muy significativo. Así que tiene varias aplicaciones metafóricas esto del diente de león. Es una muy bella metáfora. Ujú. Bueno, hoy teníamos, bueno, a medio planificar, tenemos el tema de nuestra charla que tiene que ver con unos modelos esenciales de la programación neurolingüística, que son el asociado, disociado y todas las variantes que eso tiene. Me gustaría, Dani, si querés empezar contando qué son los modelos esenciales de la PNL para quien nunca escuchó hablar de esto y después vamos al tema que elegimos para hoy. Eh, Hoy diría, porque cambia la definición día con día, que las prácticas que hacen estos cambios químicos que nos interesan en las personas, estos cambios esenciales, tienen como un motor que hace que eso funcione. Tiene algo dentro de la práctica y siempre me apasionó buscar esos motores de cambio, esos motores que afectan la química, ¿no? Eh, el más clásico de la programación neurolingüística fue la detección de los anclajes, ¿no? Estos reflejos condicionados que cuando se activan generan un cambio químico. Eh, y este que traías creo que es otro de esos modelos esenciales, esos motores de cambio, ¿no? Si estoy metido dentro de una historia, dentro de un pensamiento, esa, ese estar metido y el movimiento era otra de las claves significativas que detectábamos en mente holográfica, hace que mi química cambie. Me meto en una historia que no funcionó, que fue dolorosa, y me cambia la química y me produce adrenalinas, noradrenalinas, toda una química de estrés. Sería, por Eh, ejemplo, que estoy sentada tranquila tomando sol y de repente me acuerdo algo que me pasó que me enojó y lo empiezo a revivir como si estuviera sucediendo y se me produce en el cuerpo toda esa reacción o explosión de sustancias que me hacen sentir exactamente como si estuviera en ese momento. Tal cual. A veces eh, no me doy cuenta, pero estoy metido dentro de esa escena. A veces aparece en maqueta, pero muy cerca del campo de lo real, muy tocando el cuerpo. Y tenemos varias formas de hacer que esa historia del pasado se active y me cambie la química, ¿no? La PNL exploró mucho esto de estar disociado de las cosas para que no me cambien la química o estar asociado en distintos niveles para que me afecten la química. Eh,
tenemos una cultura, y justo estos días aparecieron muchos videos de la situación de miedo y cómo eh, la televisión, las historias compartidas nos sumergen en historias de miedo Ujú. y cómo eso afecta nuestra química, ¿no? Y cómo distintos autores, distintos comunicadores se invitan a estar más consciente de cuáles son las historias que me voy a poner. Claro. Este, y elegir esas que, digamos, miro por mi ventana, sol, otoño, que a mí me gusta, especialmente esta luz del otoño, y entonces puedo sintonizarme con muchas de esas historias de lo benéfico del otoño, ¿no? Al mismo tiempo, si tengo otras historias, veo las hojas marrones, no verdes, y puedo irme a momentos horribles de mi vida, de tristeza, de tango, este, y meterme y sumergirme un rato en esas melancolías tangueras de Buenos Aires. Eh, Seguramente va a haber otra química allí, ¿no? Por eso una de las habilidades que exploramos dentro de la programación neurolingüística es eso de asociarnos y disociarnos y dependiendo del contexto poder elegir cuando revivimos una situación, un recuerdo, o no necesariamente con recuerdos, recién estuvimos hablando de eso, también en el momento, si estoy acá en una situación hermosa, puedo asociarme y vivirla plenamente con todos mis sentidos en lugar de estar asociada a algo que no está ocurriendo en este momento. Entonces, asociar es esto, estar adentro y disociarnos es vernos desde afuera, como si eso que me está ocurriendo le está ocurriendo a otro y en algunas circunstancias eso es muy beneficioso, sobre todo en algunas situaciones traumáticas, porque podemos salirnos de esa escena, ver desde afuera, notar cómo es que estamos codificando o contándonos o representándonos determinado recuerdo y poder operar sobre eso viéndolo desde afuera. Eso como decimos, bueno, tomo distancia, lo alejo y puedo hablar de una situación o puedo hacerme preguntas acerca de algo que ocurrió sin la necesidad de vivirlo desde adentro, aunque sí recordándolo. Ujú. Totalmente. Esta semana estaba escuchando al psicoterapeuta Siegel en una distinción maravillosa que hizo contando cómo desde la neurociencia eh, estuvieron investigando qué ocurre en el cerebro cuando hacemos diferentes tipos de asociaciones o disociaciones. En realidad era una charla acerca de la compasión, de la autocompasión, y por un lado estaba hablando acerca de las personas que están disociadas todo el tiempo, que eh, no conectan con absolutamente nada, no pueden ser compasivas, no conectan con sus propios sentidos y sensaciones, todo está allá afuera, es lo que diríamos el que en forma permanente, por a lo mejor exceso de emocionalidad o por miedos o por vaya a saber qué, se puso esa coraza y vive absolutamente todo desde afuera, con las diferentes formas de asociación que fueron midiendo, que van sucediendo diferentes cosas, no solo en el cerebro, sino en el cuerpo. Cuando se le pregunta a la gente, por ejemplo, mostrándole una foto, mostrándole una película, ¿qué sentirías vos si estuvieras en la situación de esta persona? La pregunta ¿qué sentirías vos si estuvieras en la situación de esta persona? Hace que la persona pueda desarrollar la compasión sin que lo invadan determinados sentimientos que finalmente los lleven a bloquearse y a disociarse completamente por miedo.
cómo sería o cómo crees que se siente esa persona, colabora a que esta persona quiera hacer algo tal vez para ayudarla y habilita la posibilidad del sentimiento compasivo. Ahora, cuando se le preguntaba a las personas, imagínate que vos sos esto, ¿y cómo te sentirías en caso de un accidente? Bueno, ahí la respuesta que tenía todo su sistema químico era completamente diferente, entraba en estados de pánico, entraba en estados que los cerraban completamente y no querían saber nada, ni con ayudar, ni con ver la imagen, ni con... por eso decíamos que el asociarse o el disociarse son posibilidades que nosotros tenemos y que son dependientes del contexto. A veces va a ser importante estar asociados sintiendo que somos otra persona, otras veces imaginando en una semi-asociación cómo sería o cómo creemos que la otra persona se está sintiendo, como para poder intervenir. Y en otras sí, está bueno mirar desde afuera. Totalmente, totalmente. Creo que uno de los regalos de la programación neurolingüística y sus posteriores update de eso, tiene que ver con que tenemos la posibilidad de no ser pasivos de nuestra mente, sino aprender sus mecanismos, sus formas de funcionar, sus operatorias, y, y poner al servicio de lo que necesitamos. Me gustó el otro día uno de los alumnos reencuadraba esto del servicio por el ser virtud. Y me pareció estos juegos de palabra que me gustan. Así que poner al ser virtud nuestra esos procesos de imágenes, de sonidos, de ideas, de pensamiento, de historias que nos contamos, del pasado, del futuro, ¿no? Está esa posibilidad concreta de aprender cómo eso puede jugar a nuestro favor y cómo hasta ahora ha funcionado automática, mecánica, inconscientemente, y a veces juega a favor y a veces juega en contra, ¿no? Y somos pasivos de ese funcionamiento, ¿no? Hasta que aprendemos. Así que es un placer compartir con la gente todo el tiempo eso, ¿no? Presta atención a esto y a esto otro, y qué querés hacer con eso, ¿no? Y esta felicidad de la gente cuando empieza a sentir que puede adueñarse, ser guía de estos procesos, de un enorme placer como comunicador, ¿no? Claro, esto de aprender a asociarnos a lo que nos hace bien, a estar presentes, a estar en nuestros cuerpos, a estar en nuestras emociones, a vivir en primera persona, que es tan importante. Y darnos cuenta cuando eso no nos está sirviendo, cuando en realidad toda nuestra emocionalidad está adentro de algo que no nos está haciendo bien. Y al mismo tiempo también aprender cuándo está bueno estar, tenemos varias distinciones, asociado, disociado, disasociado, en primera persona, en segunda persona, tercera, cuarta, quinta. Esas son distinciones que practicamos en las formaciones y que realmente son una caja de llaves o de aperturas a posibilidades nuevas de vivir la experiencia de la vida. Y a mí me gusta una en particular que es la bisociación. ¿Podrías explicar de qué se trata? Dale. Un concepto tomado de Arthur Koestler, eh,
Él propone esta disociación. Alguien me regalaba también en algún entrenamiento la palabra isociación, que me parecía un concepto paralelo. En programación neurolingüística, para muchos eventos, trabajamos asociaciones de estados, de pensamientos, de ideas. Eh, Esta posibilidad de asociar, eh, tengo la comprensión en este momento que esas prácticas llevan a permanecer en el mismo nivel lógico de esas comprensiones. Eh, a veces tengo esta situación y tengo aquella, y entonces en la PNL tradicional hablamos de asociar eso para encontrar los campos comunes entre ellas y generar una respuesta que es síntesis de esas dos formas. Eh, la disociación, en lugar de hacer estas integraciones en el mismo plano lógico, plantean encontrar un campo de alta energía, de alta conciencia. Para el mundo judeo-cristiano siempre se encuentra arriba, los musulmanes también lo tienen arriba, el cielo, la luz, los ángeles, las luces, el sol, algo que está allá arriba. Para los pueblos originarios es en la tierra, en la Pachamama, eh, en la nutriente del cristal del centro de la tierra. Esto es un viaje hacia abajo. En metafísica hay un viaje hacia el corazón, un viaje hacia adentro, ahí donde cada uno tenga esta, esta alta energía o esta alta conciencia, las polaridades, las cosas separadas que necesitan integración, las integramos en esos campos de alta energía, ¿no? O alta conciencia. Y cuando se integran en un plano lógico distinto al que estaba pensando esa situación. Y entonces ocurren estas disociaciones, estas isociaciones. Hay un arquetipo que siento que está muy vinculado a esto, que es el arquetipo de la pirámide con el ojo arriba, además de tener toda esa mala fama de los Illuminati, que eh, tienen como cosas que quieren dominar el mundo y que es su símbolo, es un símbolo mucho más antiguo que estas culturas y estas conspiraciones. Es un símbolo egipcio, es un símbolo incluso anterior. Algunos hablan de Atlantis como esa realidad. Y entonces está la pirámide y el ojo en la parte superior. Están estas energías bases que al conectarse en ese espacio superior pueden ser vistas, comprendidas en un nuevo nivel lógico, ¿no? Así que eh, hay todo un territorio para explorar, que lo hacemos en modelados neurolingüísticos, de estas disociaciones, de estas disociaciones en otros niveles lógicos, ¿no? Me apasiona todo lo que puede aparecer en ese lugar. Sería algo así como que en lugar de entender determinada cosa o en forma asociada o disociada, o sea, en primera, segunda, tercera, cuarta posición, como hacemos tradicionalmente, podemos percibir determinada situación desde un nivel más elevado, con una comprensión superior y con información de una calidad superior a la que habitualmente tenemos en la vida cotidiana. Sí, mucho de lo que llamamos sagrado o espiritual invitan a ese campo de conciencia. Eh, Aquí lo hacemos con una práctica de mente holográfica, por ejemplo, o una práctica
de integraciones en otros campos. Una de las cosas más interesantes de la conciencia humana fue poder hacer polaridades, ¿no? Hacer del uno, de la totalidad indiferenciada, dos, para poder entender cosas y poder movernos en el mundo. Y al mismo tiempo es una de las maldiciones más terribles, ir por el mundo con polaridad, ¿no? Me gusta, no me gusta, esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no. Y sirve para comunicarnos, para comprender procesos, para crear ciencia, para crear tecnología, y al mismo tiempo nos separa de esa conciencia de unidad eh, que es a la que aspiramos constantemente, consciente o inconscientemente, ¿no? En caminos espirituales y sagrados, o simplemente en la sensación de vacío que tengo con la vida, que está llamando esa otra cosa, ¿no? El sentido de vida. Así que creo que es una tecnología, es una práctica, es una dimensión de exploración que creo que merece mucha más atención de la que le hemos dado hasta el presente, ¿no? Si bien estamos en una realidad de oposiciones, de contrastes, esta realidad física, podemos acceder a otros niveles de conciencia. Y de alguna forma sería esto que en las 6 inspiraciones llamó nuestra versión sabia, es decir, como desde la versión pequeñita nosotros interactuamos de determinada manera. Ahora, tenemos acceso a nuestra propia versión sabia, que sería algo así como poder verlo, lo hago hacia arriba, pero podría ser expandido hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo, esa versión que tiene una visión 360, por llamarlo de alguna manera, de la realidad, que es mucho más rica que verlo solamente desde mí, desde otro, moviéndonos en el espacio. Esta versión traería muchísima más información de esas calidades diferentes que acabas de mencionar. Hay una práctica de Conillae Andreas que modelamos. Eh, Cada vez que algo en mí se cierra, cada vez que un futuro o un pasado es un observador que me produce esta química de cierre, me venía con esto que comentabas recién. Mira, Andreas propone un observador mayor, un observador cuántico, un observador universal, la mirada de Dios, la mirada universal, la mirada multidimensional. Tenemos muchas formas de nombrar eso. Entonces recuerdo esa traición en el pasado y tengo ese observador que mira esa situación como, me traicionaron, qué mal, y entonces todo el pecho y la panza se empiezan a cerrar, y hay todo un torrente de química adrenalínica, noradrenalínica, aumenta el cortisol, hay toda una química allí. Y si esa misma escena la miro desde el observador mayor, de ese observador expandido que nombrabas vos recién, y cada uno tiene una forma, podemos modelar cuál es nuestra forma de observador mayor, simplemente se disuelve, aparecen comprensiones, hay un cambio químico que acompaña todo ese proceso, y a veces es tan simple como hacer ese cambio de observador, ¿no? Del observador niño o joven que lo vivió dramáticamente a un observador mayor, compasivo, amoroso, integrador, que puede percibir las múltiples miradas de esa situación que traías vos recién, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Esa observación, ese observador mayor, disuelve esas historias, ¿no? Como si fuese, Castaneda hablaba de las recapitulaciones, ¿no?
que necesitábamos ver nuestro pasado, y se enterraban los chamanes para estar varios días ahí repasando vida, o se encerraban en cuevas para repasar vida. Eh, Creo que ahí tenemos ahora nuevas formas de hacer recapitulaciones, por ejemplo, desde este observador mayor. Dejo de estar asociado en ese observador joven, eh, que sufre y padece, y me asocio a un observador mayor que ante la misma situación tiene otras comprensiones, y de nuevo estamos jugando estos asociados disociados, me disocio del observador joven para asociarme a un observador mayor, un observador sabio, ¿no? Bien. Y inmediatamente percibo los cambios emocionales y los cambios químicos, y puedo decir que va en buen camino esa forma de usar mi conciencia, ¿no? Por eso, Mejor que la que tenía antes. por eso este modelo esencial de la PNL, por un lado el asociado, disociado, disasociado, bisociado, las diferentes posiciones de percepción que podemos tener. Yo siempre lo llamé la estructura de la sabiduría, porque nos da esta posibilidad de ampliar mapa, de ampliar posición, de tener la posibilidad de tener información de mucho valor desde otro lugar, no solo desde el que está metidito adentro de cada uno de nosotros. Y recién nombraste lo que hacían los chamanes, entonces me da muchas ganas que en nuestra próxima conversación, la semana que viene o la otra, cuando volvamos a hacerlo, que les contemos qué es para nosotros PNL modelado chamánico, esto que venimos haciendo en los últimos tiempos y que está entusiasmando a tanta gente. Si quieres decir algo muy cortito, así ya dejamos el pie para nuestro próximo tema. Sí, esta pasión compartida por el mundo chamánico, y esta posibilidad de hacer este neo-chamanismo, ¿no? Decíamos en algún momento, este modelado, y cómo lo puede hacer alguien en una ciudad, eh, en un matrimonio, con hijos, con trabajo. Eh, en su momento quería aprender chamanismo en Perú, y fui a ver a un chamán, y me decía, bueno, venía a vivir acá, y yo te enseño. Este, Imposible, ¿viste? Tengo una vida, no estaba dispuesto a un aprendizaje que me retirase del mundo durante años. Eh, y entonces creo que está esta posibilidad que tenemos de explorar esas conciencias de los pueblos originarios, de las sabidurías de los pueblos originarios, aquí en una ciudad. Eh, para alguien que a la mañana tiene que levantarse, ir a trabajar, no puede estar en un bosque durante 6 años para aprenderlo. Eh, Creo que hay nuevas formas de conectar con esas sabidurías, y es creo que lo que invitamos, ¿no? Nuestras cosechas en nuestros viajes, y nuestras comprensiones desde estas miradas de los modelados, ¿no? Y hablamos de modelado chamánico, en realidad lo que nos concentramos es no en un estilo de vida como el de un chamán que vive en el bosque, en la selva, en la montaña, sino en esa sabiduría que es necesario transmitir, que es necesario volver a vivir, ya sea enseñanzas de pueblos originarios o incluso de las tradiciones espirituales de las cuales se han transmitido los dogmas y el contenido, el verdadero mensaje se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Entonces, parte de ese modelado tiene que ver con poder en nuestra vida, bueno, urbana para quienes estén en las ciudades, pero en nuestra vida de este siglo, poder traer esas enseñanzas
a través de la mirada del modelado que aportamos por nuestro linaje de conocimiento desde la programación neurolingüística y ahora de este enfoque tan insistente en los modelados. Sí, volvemos a esa idea, ¿no? Los modelos esenciales. ¿Cuáles son los motores que hacen que esas cosas maravillosas que hacían los chamanes, podemos tomar ese proceso, esos pasos, esos protocolos, esas prácticas y aplicarlos para nuestra vida, ¿no? Bien, ya acá en YouTube hay algunos videos que grabamos en mi canal en YouTube, que es mi nombre, y queda la promesa para la próxima vamos a desarrollar este tema. Así que bueno, nos vamos despidiendo, los saludamos con mucho cariño. Hasta Hasta luego. pronto.